Diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión, además, de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, buenos días. Con mucho frío, Talagante amaneció hoy día blanco completo. Sí, es que hoy día hubo temperaturas bajo cero. Yo me imagino que en Talagante tiene que haber estado mucho más helado que acá en el centro de la capital. Y ahí sufren mucho, sobre todo los agricultores, los paltos, pero esperemos que ahí salga el sol y vaya cambiando eso. Sí, de hecho ya está subiendo la temperatura. Sí. Diputado, donde no sé cómo están las temperaturas. También un poco alta parece. Yo diría puede ser fría la cosa. Ajá. O también, bueno, más caliente por la disputa que se ha instalado entre básicamente la presidenta de su partido y el Partido Comunista. Dimes y diretes, ¿cómo evalúa usted esta relación? Algunos incluso dicen que el Partido Comunista debería sincerar si se quiere quedar en el gobierno. Yo creo que eso quedó despejado en la reunión que tuvieron el día de ayer con las ministras, que su domicilio es el gobierno, pero tal como ha señalado la presidenta de nuestro partido, Paulina Bodanovich, es importante transparentar ciertos temas y evidenciar que hay ciertos límites que en política uno debe respetar. Sobre todo el ser capaces de tener medianamente claro que en Chile funciona un Estado de Derecho, que hay instituciones que hacen su trabajo, que esta es materia de persecución criminal, que cuando se hace el allanamiento en Villa Francia, que uno entenderá que es muy complejo o tiene un sentimiento razonablemente de afección para ciertos sectores, uno tiene que claramente distinguir lo que es que se allane un lugar por una orden judicial y que se encuentre ese tipo de armamento y arsenal. Lo que uno echa de menos, y lo planteó la presidenta de nuestro partido, es que efectivamente se condene la tenencia de ese nivel o de cualquier tipo de arma en un lugar privado. Y eso no decir ha llegado. Lo contrario, claro, decir lo contrario es negar el monopolio del uso de la fuerza que está entregado a las policías en nuestro país y que funciona un verdadero Estado de Derecho. Entonces, cuando se plantea que eventualmente hay un montaje, cuando se cuestiona de manera permanente la institucionalidad, yo creo que esta se socava. Se habla de montajes, hay que recordar que en el caso de la Operación Huracán a mí me tocó incluso integrar esa comisión especial investigadora, que fue bastante fuerte, y quien descubre esas materias es justamente el Ministerio Público, quien hace las denuncias, se va descubriendo efectivamente las maniobras que tuvieron en su oportunidad ciertos funcionarios de Carabineros para poder desvirtuar o para poder acreditar de mala manera, de una manera inadecuada, esa operación. Entonces, yo creo que hay que respetar el Estado de Derecho. Y dejar que legítimo tener la duda, claro, legítimo tener dudas, pero plantearlas en la sede que corresponde y sí condenar el uso de armas, que eso es irredarguible. Ahora, desde el Partido Comunista no ha habido una condena, al menos de su dirigente, que es Lautaro Carmona, no ha habido una condena precisamente a ese armamento, a ese arsenal, así lo dijo la ministra del Interior, que era un verdadero arsenal, al allanamiento, a la respuesta del allanamiento en Villa Francia particularmente, siento que se hizo en varias comunas también esa operación policial. ¿Se echa de menos? ¿Usted cree que el Partido Comunista constantemente traspasa ese límite, no respeta la institucionalidad o la respeta cuando le conviene? No, yo creo que en este caso en particular, en mi opinión personal, no se ha respondido con la fuerza necesaria en cuanto a condenar, independiente del lugar, pero a condenar un verdadero arsenal y cuestionar de manera reiterada la institucionalidad. Yo creo que eso no procede, esto es una orden judicial, 5 comunas de la región metropolitana, así lo planteó la propia ministra del Interior. Y sobre la ministra del Interior puntualmente, porque pareciera que las críticas también caen sobre ella. De hecho, el Partido Comunista presentó un oficio justamente al Ministerio del Interior para responder por el allanamiento. Bueno, ahí hay dos cosas. Ahí la diputada Hertz, en ejercicio de sus facultades, lo que solicitó era cuáles son los protocolos que se aplicaron desde el punto de vista de las policías. Lo que no hay que dejar de lado es que las policías obedecen a una instrucción del Ministerio Público que tuvo una aprobación jurisdiccional, fue un tribunal de garantía quien aprobó esos allanamientos y que producto de esos allanamientos se descubre además esos temas. Otra cosa además, las personas que quedan detenidas tienen que recurrir al Ministerio Público, a la Corte de Apelaciones, en virtud de la agenda corta, para que queden en prisión preventiva. Entonces, hubo un control jurisdiccional ex ante y también ex post. Vale decir, cuando se realiza el control de legalidad de la detención, bueno, después se ratifica en la Corte. Se ratifica en la Corte. Entonces, todos esos elementos son los que debieran ponderarse debidamente para clarificar que aquí lo que hay es un arsenal descubierto en un sector pero completo. Más allá de lo jurídico, de lo judicial, del proceso en sí, aquí hay una cosa instalada en términos políticos. Pareciera que se cuestiona también el rol de la ministra del Interior.
Bueno, yo creo que lamentablemente cuando se plantean este tipo de dudas de manera permanente del accionar del gobierno, no solo se cuestiona el accionar de la propia ministra del Interior, que tiene a su cargo también la seguridad pública, sino también del gobierno en su conjunto. Así lo señaló de manera vehemente y clarificadora la propia ministra Vallejo, que señala que no se puede cuestionar este tipo de materias y que efectivamente lo que se hizo fue un trabajo bien realizado y que responde necesariamente a una instrucción judicial. Diputado Leiva, usted dice que las ministras, ayer en la reunión que hubo entre Lautaro Carmona y el equipo que está en La Moneda, bueno, ratificaron su domicilio en La Moneda. ¿Pero es conveniente que el Partido Comunista, para el resto de los partidos, sigan en el gobierno? Sí, forma parte de la alianza de gobierno. Lo importante es tener claro que uno tiene que compartir no solo las cosas buenas, sino también los costos. Por eso. Y eventualmente cuando uno forma parte de una coalición política tiene que asumir esos costos. Y muchas veces parece, y de hecho la polémica, la que plantea incluso la propia senadora Bodanovich, es que cuando un tema me incomoda solo critico. Y no solo una vez, sino que de manera permanente. Particularmente en materias de seguridad, en los procesos de formación de la ley, en donde hemos tramitado y hemos tenido múltiples diferencias. Y eso es legítimo en democracia, pero hay un límite. Cuestionar permanentemente el Estado de Derecho y particularmente en este caso puntual, me parece que socava la institucionalidad y eso no corresponde de ninguna manera. Diputado, le quería preguntar por el cabo Zamora. Finalmente se resolvió absolverlo de este llamado caso Pionono y hay quienes, y particularmente la familia del cabo, están pidiendo que el presidente Boric le pida disculpas. ¿Cree que es necesario para enmendar a lo mejor el daño causado al ex carabinero que además pretende regresar a la institución? Bueno, hay que distinguir dos cosas, es un tema bien complejo. Ahí las disculpas vienen en función de lo que uno siente o lo que uno entiende. En este caso en particular su desafección o su desvinculación de la institución no dice relación con este hecho, sino que una falta a GoPro, por portar la cámara sin declararlo. En este caso en particular yo creo que lamentablemente la Fiscalía no tuvo un desarrollo en lo jurídico. El imputar un delito doloso, un homicidio frustrado, yo creo que no era lo que correspondía, una figura cuasi delictual, tal vez uso indebido de la fuerza, varias alternativas tenía. Lo concreto es que la justicia falló, absolvió al cabo Zamora y... ¿Y en qué pie queda la fiscal Chung? Y bueno, en función del principio de objetividad de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se debe trabajar, perseguir esa responsabilidad y las sanciones administrativas tendrá que verlas su superior jerárquico, que es el fiscal regional. Ahora, ¿pero se puede defender la objetividad de la fiscal ante lo que ocurrió con este caso en particular? Bueno, hay que analizar ahí el principio de objetividad, se cumplió o no se cumplió. Sobre todo, ¿a su juicio? A mi juicio yo creo que la imputación que se realiza, que es un homicidio frustrado y que el tribunal obviamente la descarta, necesario señalar que los tribunales deben condenar más allá de toda duda razonable. Es el estándar que establece nuestra legislación. La imputación de un homicidio frustrado creo que no correspondía. ¿Y se pecó entonces de qué en este caso? ¿Una animadversión con carabineros, como lo ha dicho algunas personas, incluso la familia del cabo? Hay que entender en su contexto quién lo plantea, cómo se da. Yo creo que efectivamente los resultados que tuvo el Ministerio Público en este caso específico de persecución criminal no fueron los adecuados. Porque a mi juicio, por deformación profesional, creo que la imputación que se realiza de un homicidio frustrado claramente no corresponde. Exagerado a lo mejor, podría ser... Del punto de vista jurídico creo que... Del punto de vista jurídico, sí. Pero es la fiscal Chung quien además va a someter a un proceso al general director de Carabineros. ¿Se garantiza la objetividad en este caso? Yo creo que la objetividad en el tratamiento lo garantizan los propios tribunales de justicia. En un proceso adversarial, como es nuestro sistema procesal penal, hay quien realiza una imputación, una acusación, y en este caso queda más que claro que son los tribunales de justicia de manera autónoma quien resuelven. Ahora, ¿quién tiene que perseguir? Claramente el monopolio de la persecución criminal lo tiene el Ministerio Público. Yo también tengo mi opinión desde el punto de vista jurídico respecto de la tesis de la formalización y eventual, primero formalización del fiscal Yáñez, y lo mismo, hay que aplicar el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que es la objetividad. El Ministerio Público, los fiscales deben investigar tanto aquellas cosas que imputan como aquellas cosas que absuelven
a quien está siendo investigado. ¿Disculpas del presidente debería haber? Muy cortito. No, yo creo que tiene que darse en su contexto y tenemos que entender que un asunto tan personal además. Sí, ¿no? pero que es un tema que se da dentro del marco de un proceso judicial. Si efectivamente en todos los procesos judiciales se tuviera que dar disculpas a título personal en temas que son esencialmente jurídicos y muy complejos en materia de persecución criminal, creo que no corresponde. Bueno, es una discusión larga aquella. Sí. Quiero llevarlo al tema de las elecciones. ¿En qué minuto se complicó tanto esta ley de votación en 2 días? ¿Por qué se cae finalmente en el Senado la multa al voto obligatorio? ¿Y en qué minuto los extranjeros y su votación pasó a ser un problema? Cuando se improvisa, Titi. Mire, el 4 de enero del año 2023, hace casi 18 meses atrás, ¿En qué se improvisa acá? Se aprueba la ley 20.524 que establece el voto obligatorio. ¿Qué lo repone? Es que nunca fue obligatoria, acuérdense que había inscripción obligatoria. Bueno, se establece esa norma. Y lo que señala es que una ley orgánica constitucional va a regular la forma en que sanciona, las personas que eventualmente estén exentas y todo el procedimiento. Luego, el 4 de octubre del año 2023, el Ejecutivo ingresa al Senado un mensaje justamente para regularlo. Fíjese usted que han transcurrido 9 meses desde el momento de presentación de esa norma en el Senado. 10 urgencias que el Ejecutivo estableció respecto a ese proyecto de ley sin que se tramitara, ni siquiera se inició la discusión en general. Ahí hay un tema de responsabilidad del Senado que a mi juicio es muy complejo, porque este es un tema, no es simple tramitar el voto obligatorio. Ahora, quienes nos opusimos en su oportunidad dimos cuenta de una realidad. ¿Al voto obligatorio, dice usted? No al voto obligatorio, siempre hemos sido partidarios del voto obligatorio, no hay que olvidar. ¿De qué se opone la Que sanción? en 4 proyectos de ley anteriores de voto obligatorio la oposición votó en contra. Que en este proyecto de ley 14 senadoras y senadoras de oposición votaron en contra de la idea de legislar. Nosotros siempre hemos estado a favor del voto obligatorio, pero que se dé de una manera regulada y adecuada. En primer lugar, nuestro primer matiz era respecto del umbral de la sanción. Hasta 3 unidades tributarias nos parecía excesivo. La comisión mixta, que también se frustró luego en ambas cámaras, lo rebajó a 2 unidades tributarias mensuales, que es una cifra, a mi juicio, más razonable. Nos queda un minuto. Dígame. ¿Usted va a apoyar el veto? Sí, apoyo el veto porque creo que el voto tiene que ser obligatorio y sancionarse. ¿Y los extranjeros? ¿Por qué ahora hay una distinción respecto de electores de ciudadanos? Porque las únicas 2 veces en que hemos ¿Hay tenido... un cálculo político en esto? Las únicas 2 veces que hemos tenido voto obligatorio, artículos 142 y 160 de la Constitución, respecto de los procesos constitucionales, de los plebiscitos constitucionales. Y hay que distinguir necesariamente respecto de la obligatoriedad del voto, que es para todos, pero hay un tema en particular que también hay que debatir. Si una mayoría circunstancial puede, de una u otra manera, en votaciones que no sean locales, municipales o regionales, sino que presidenciales, dirimir una contienda tan estrecha. Eso es un tema que hay que debatir con tiempo. En lo que dice relación con elecciones locales, yo estoy totalmente de acuerdo en que el voto obligatorio debe ser tanto para chilenos y extranjeros, para todos los electores, y voy a apoyar el voto presidencial. Ya, ahí lo vamos a discutir con mayor profundidad, pero nos tenemos que ir. Porque usted tiene que asociar el derecho a voto a que al simple avecindamiento de 5 años que tenga una persona en nuestro país, o como sucede en toda la legislación comparada, que la ciudadanía, el ejercicio de la nacionalidad, algo que implique un arraigo permanente con un país, lleve el voto. Eso hay que discutirlo, y tenemos tiempo para discutirlo todavía, acelerando ese proceso de ese proyecto de ley que lleva 9 meses en el Senado, que ha tenido 10 urgencias del Ejecutivo y no se ha tramitado. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, diputado Leiva, perdón. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Bueno.